Vamos a hablar en esta mañana sobre el tema necio o sabio. Es una pregunta, necio o sabio. Queremos responder a esta pregunta. No queremos indicar, sino queremos valorar, que todos aquí podamos evaluarnos a la luz de la historia que estaremos hablando y de esta forma valorar en qué lugar nos encontramos, en qué posición estamos, en qué situación nos encontramos. Pero el tema de esta mañana nos anima a responder de qué lado usted y yo nos encontramos. Necio o sabio es la pregunta. Sabe que la Biblia nos presenta estos contrastes entre una conducta necia y una conducta sabia. La encontramos recurrente, sobre todo en el libro de Proverbios. Quiero que vaya conmigo, por favor. En Proverbios encontramos mucho este contraste que mencionamos entre lo que es un estilo de vida, una conducta necia y una conducta o un estilo de vida sabio. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 12, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a leer el verso 15 y el verso 16 y el verso 23, mientras que ustedes ahí en sus notas solamente tienen el verso 15. Pero dice la Escritura: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. El verso 16 sigue diciendo: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Y el verso 23 dice: los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Amén. Tendremos que responder a esta pregunta en esta mañana. ¿En qué lugar usted y yo nos encontramos? En Proverbios es recurrente, como lo he mencionado, este tipo de temas donde se habla acerca del necio y acerca del sabio. De hecho, es común encontrarnos en la forma literaria en que Proverbios es escrito, encontrarnos situaciones en las que aparecen en forma literaria, aparece la comparación, aparecen los contrastes, aparecen también la oposición entre las formas diferentes en las que viven, desarrollan las actitudes que toman los necios a las actitudes que toman las personas sabias. Hay una figura literaria que se conoce como antítesis, que es una forma en la que se aparece este tipo de temáticas en el libro de Proverbios. Si usted va a Proverbios, se dará cuenta que la palabra necio aparece más de 70 veces. Más de 70 veces la palabra necio es mencionada en el libro de Proverbios, mientras que la palabra sabio, sabiduría, conocimiento o entendimiento en Proverbios, solo en Proverbios aparece más de 125 veces. Entonces debemos nosotros responder a esta pregunta en esta mañana, y para ello quiero que veamos la historia que nos presenta el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Nos platica la historia de un hombre llamado Nabal y de su esposa Abigail. La Biblia nos enseña que aunque eran un matrimonio, aunque estaban relacionados como cónyuges, Nabal era un hombre necio y Abigail personifica a una persona sabia y prudente. La Biblia nos dice en Primera de Samuel capítulo 25, en el versículo 3 dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Otras versiones dice inteligente, prudente, sabia, dice, y de hermosa apariencia. Pero el hombre, hablando de Nabal, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Amén. Entonces se nos presenta una historia que ustedes pueden leer con detenimiento en su casa. Vale la pena que lo haga, de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. Su historia nos ayuda a valorar las consecuencias de nuestras decisiones en armonía directa con nuestro carácter. Esta historia nos presenta dos caminos por los cuales cualquiera de nosotros pudiera
andar o quizás han andado y valorar nuestros caminos, valorar nuestros pasos a la luz de la historia. Es mucho más fácil si descubrimos algunas verdades que nos van a ayudar a determinar por qué camino nosotros habremos de andar. Y quiero mencionar 3 verdades acerca de este tema para establecer, para valorar en qué posición nos encontramos, ya sea necio o ya sea sabio. La primera verdad que quiero mencionar, y me gustaría que la anotaran ahí en sus notas: tanto el sabio como el necio enfrentan las mismas dificultades. Las adversidades que enfrentamos no, aleluya, están determinadas por el carácter que nosotros tengamos, no están determinadas por el estilo de vida que nosotros llevemos. Amén. La verdad es que muchas de las consecuencias que nosotros tenemos en nuestro día a día tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos, pero a final de cuentas todos afrontamos problemas, todos afrontamos adversidades, tanto buenos como malos. Amén. Enfrentamos momentos complicados en nuestra vida. Es decir, el sabio como el necio enfrentan las mismas dificultades. En la narración que se nos da del capítulo 25 del primer libro de Samuel, encontramos que esta historia ocurre en el desierto de Parán, en un lugar conocido o cerca de Maón, donde Nabal y su familia vivían. También la Biblia nos señala el nombre de Carmel, que era donde Nabal tenía una heredad, donde Nabal tenía algunas tierras, según el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo número 2. Pero según el relato de este capítulo 25, la Biblia nos enseña que los siervos de Nabal, quienes apacentaban sus rebaños expuestos a los peligros de los ladrones, habían alcanzado cierto grado de seguridad gracias a las personas que acampaban con David. Usted recordará esta historia o estos tiempos, este periodo, cuando David huía de Saúl, y la Biblia dice que David se esconde en el desierto de Parán. En esa área encuentra su escondite, y cerca de donde David residía o acampaba con su ejército, ahí pastaban o ahí apacentaban las ovejas los siervos de Nabal. Y gracias a ese campamento improvisado de David y a la forma en que patrullaban de alguna manera esos campos, los del ejército de David, los siervos de Nabal se sentían seguros. Los siervos de Nabal se sentían protegidos. Aparentemente el robo violento en aquellos campos era una constante, y los siervos de Nabal estaban conscientes de eso. Si usted lee toda la historia, se dará cuenta que cuando uno de los siervos está hablando con Abigail acerca de la situación, le dice esta expresión, en la señala, dice: ellos, para nosotros, uno de los beneficios era que eran un muro de protección. Se sentían protegidos, habían beneficiado a su seguridad, y se sentían protegidos gracias al ejército o al patrullaje del ejército de David en aquella área. David había estado protegiendo los intereses de Nabal, aleluya, pues él disponía de un ejército bastante grande. Sucedió que durante ese periodo David solicitó a Nabal, a través de 10 personas que envía para hablar con Nabal, solicitó algunas provisiones para poder alimentar a dicho ejército. Sin embargo, y a pesar de todo lo que David había hecho y su ejército había hecho con los intereses de Nabal, la Biblia nos enseña que Nabal, aleluya, se negó. Que Nabal simplemente dijo: no estoy dispuesto a ayudarte. David se había acercado a Nabal con la confianza de expresar una ayuda mutua. Ya que yo te he ayudado, ya que yo te he cuidado tus intereses, ya que tus siervos no han sufrido ningún daño y tus intereses no han sido o han sido protegidos de alguna manera, yo espero que tú me ayudes. Y la Biblia dice que Nabal se rehusó
y se negó terriblemente o tajantemente a poder proveer lo que David necesitaba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, esto puso en peligro no solo la integridad de Nabal, sino también la integridad de su familia y de todo lo que poseía. El versículo 10 y versículo 11 dice: pero Nabal le contestó: ¿y quién es este David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos, porque he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen. De pronto, de la noche a la mañana, una respuesta necia, una respuesta imprudente. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice que la respuesta áspera hace subir el furor. Amén. Todos enfrentamos situaciones, todos enfrentamos momentos de adversidad. A todos nos llegan esos momentos que nos desafían, que nos ponen, aleluya, en una situación complicada. Pero la respuesta a esa situación puede darte una solución o puede complicar más el problema. Los analistas señalan que hay una mayor presión, o se ejerce mayor presión en la forma en que reaccionamos a un problema que el problema en sí. La forma en que usted reacciona. Por eso en esta mañana tratamos de responder nosotros mismos, al evaluarnos, nosotros mismos responder en qué posición nos encontramos. Porque los problemas llegan para solucionarse, pero algunos hermanos reciben los problemas y los complican más. La respuesta a nuestro problema, la respuesta a esa situación que estamos viviendo, la respuesta a ese momento de dolor, a la respuesta a ese momento que causa llanto, la respuesta a ese momento que nos hace sufrir, la respuesta a los problemas, hermanos, es lo que hace la diferencia. Pero el punto aquí es que todos, tanto sabios como necios, enfrentamos situaciones difíciles, adversidades, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas. Todos fuimos expuestos de pronto, en un momento determinado. Yo lo he dicho, estábamos aquí un domingo despidiéndonos en la noche, diciendo el martes nos encontramos en la iglesia otra vez. Recuerda que teníamos nuestro servicio los domingos en la noche también. De repente para lunes estábamos enterados que no podíamos abrir y que no podíamos tener nuestro servicio este siguiente martes. Para el miércoles ya estábamos teniendo junta con nuestros líderes para saber qué es lo que íbamos a hacer, porque estábamos en pandemia. Y lo que pensábamos que iba a ser unas cuantas semanas se extendió a todo un año. Y todos tuvimos que reorganizarnos. Y todas las agencias y todos los protocolos y todas las situaciones en la escuela, en los colegios, en el trabajo. Los que salían a trabajar ahora estaban trabajando en casa. Amén. Y nuestros hijos que salían a la escuela de pronto tenían que tomar sus clases en la casa. Y la iglesia tuvo que reorientar su forma de celebrar sus reuniones. Y empezamos a tener las transmisiones, aunque ya teníamos algún sistema para de alguna manera proyectar o presentar nuestros servicios en las redes sociales. La verdad es que tuvimos que buscar otras herramientas. ¿Por qué? Porque este tipo de situación nos llegó a todos y nos alcanzó a todos. Amén. Nos golpeó fuertemente a todos. Y de alguna u otra forma todos enfrentamos y nos vimos expuestos a una misma situación. Porque, aleluya, las adversidades que enfrenta el necio también las enfrenta el sabio, pero la diferencia lo hace la posición en la que nos encontramos. ¿Está conmigo? Amén. De pronto toda una casa se encontró bajo la amenaza. De pronto toda una casa se encontró, aleluya, bajo amenaza de ataque, sin la capacidad para defenderse. Y el versículo 13 dice que David respondió: tomen sus espadas. Respondió David mientras se ceñía la suya, y enseguida David salió con 400 hombres.
Todos sufrimos, lloramos, sentimos la pérdida de un ser amado, la pérdida de un trabajo, la pérdida de alguna situación en nuestra vida. Todos enfrentamos algún tipo de desafío, pero todos somos desafiados a levantarnos cada día y plantarle cara a un nuevo día con la esperanza de que las cosas serán mucho mejor. El necio no es necio porque le haya ido mal, ni el sabio es sabio porque le haya ido bien. Amén. Todos enfrentamos la misma situación. Las circunstancias no hacen la diferencia. La diferencia está en la forma en que afrontamos las circunstancias en el día a día. Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice: necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Amén. El necio solamente piensa en sí mismo. Y esto es lo que pasó con Nabal. Nabal pensó solamente en sí mismo, sin darse cuenta que su necedad estaba exponiendo en peligro a su esposa, estaba poniendo en peligro la estabilidad de su casa y la estabilidad de todo lo que él tenía. Por ello tenemos que tener cuidado. ¿Cuál estilo de vida hemos estado andando o estamos andando ahora mismo? Necesitamos determinar en qué posición nos encontramos, porque eso va a determinar o va a marcar la diferencia y va a señalar el rumbo que tomará nuestras vidas. Lamentablemente a veces cuando actuamos neciamente, aleluya, estamos exponiendo a la gente que amamos. Amén. Podemos estar poniendo en peligro a esa gente que amamos. Por eso es necesario que aprendamos a actuar con sabiduría, porque mientras el necio solamente confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría, dice la Escritura, se pone a salvo. Los problemas no hacen acepción de personas. Y apenas, aleluya, David escuchó lo que Nabal había declarado. Y la Biblia dice que enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos han tratado muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa, le decía a la esposa de Nabal, Abigail, y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda su familia. Nabal tiene un mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Eso, aleluya, esa necedad de Nabal expuso a toda su casa. Todos enfrentamos los mismos problemas, pero la diferencia radica en la posición en la que nosotros estamos caminando nuestro día a día. ¿Estamos en el lado de los sabios o estamos en el lado de los necios? Mira lo que dice el apóstol Pedro, porque quizás la primera reacción natural del ser humano, de nosotros como seres humanos, cuando pasamos una prueba, es de pensar que algo raro o extraño nos está pasando. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo, note esto, extraño les sucediera. Cuando tú pasas por situaciones de enfermedad, cuando tú pasas por situaciones de dolor, cuando tú pasas por algún tipo de prueba, cuando está ardiendo el problema fuerte en tu vida, dice el apóstol Pedro, no te sorprendas de eso.
como si algo extraño estuviera pasando en tu vida. Es parte de este mundo, es parte de esta situación. Todos estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero necesitamos nosotros saber, aleluya, cómo responder en esos momentos de prueba, en esos momentos de dolor en nuestra vida. Hay quienes cuando están pasando por algún momento difícil empiezan a cuestionarse o a cuestionar, tratando de entender por qué la gente de Dios que sirve a Dios tiene que sufrir o pasar por momentos de adversidad. Hay quienes dicen, si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que yo sufra? Dios te ama. Aleluya, efectivamente, eso no está en duda. Dios nos ama a todos, pero Dios a través de la prueba pone en perspectiva correcta el desarrollo de nuestro carácter. Las pruebas, las dificultades y las adversidades suceden en nuestra vida porque hay habilidades, hay virtudes, hay capacidades y recursos que nunca se van a desarrollar o liberar en tu vida en un estado o en una condición de conformidad o de comodidad. Dios libera, aleluya, habilidades y virtudes y fortalece y afirma el carácter de sus hijos en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. La prueba puede sacar lo mejor de ti, pero también la prueba puede sacar lo peor de ti. Pero los hijos de Dios, que nos tomamos de su mano, que nos dejamos guiar por Él, que nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Mire, en el tiempo de la historia bíblica se desarrolla en una zona geográfica donde, por ejemplo, las plantas como la vid son muy mencionadas. Amén. Era muy común en aquellos años, hermanos, este tipo de es muy común en aquellas áreas los plantíos de vides. Amén. Y las vides no es que estuvieran plantadas cerca de lugares donde podían recibir o depósitos de agua, donde podían recibir la provisión y el sustento del agua. Pero eran plantas muy frondosas, o son plantas muy frondosas y de fruto. Amén, dan su fruto porque las vides, sus raíces se desarrollan en tierra árida. Amén. En tierra de sequedad. ¿Por qué? Porque la raíz de la vid, hermanos, se extiende, se expande. Mientras que usted ve el fruto, mientras que usted ve la planta con sus hojas verdes y su expresión de fruto, de las uvas, los racimos de uvas sobre la vid, usted no puede ver lo que sucede dentro de la tierra con las raíces de la vid. Lo que hacen las raíces de la vid, hermanos, es que si no encuentran agua de donde alimentarse, empiezan a extenderse, hermanos, por distancias que quizás ni siquiera nosotros entenderíamos o pensaríamos que esto sucediera. Amén. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar un depósito de agua. Cuando la raíz se encuentra un depósito de agua de donde alimentarse. Amén. Y es gracias a lo árido del terreno que las raíces de las vides, hermanos, pueden extenderse ampliamente. Es gracias a la prueba, es gracias a la lucha, es gracias a las adversidades, es gracias a esas situaciones complicadas que a veces no entendemos, que a veces no comprendemos. ¿Cómo es posible que Dios permita que yo pase por aquí? Dios desarrolla el carácter en la vida del creyente, en cada uno de sus seguidores. Dios desarrolla su carácter en esos momentos de prueba. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen al Señor? Dice el apóstol Pedro, aleluya, que nuestra fe es probada como el fuego, en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 6 en adelante. Así como el fuego es probado, así como el fuego prueba el oro, así también vuestra fe es probada. Aleluya. Y cuando nuestra fe es probada por el fuego, la intención de Dios es que esa fe sea purificada, esa fe sea fortalecida, esa fe sea afirmada y la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Den un aplauso fuerte a nuestro gran Señor.
Entonces, aleluya, como persona necesitamos caminar por caminos de sabiduría. Nabal era un hombre insensato. Proverbios capítulo 24 versículo 10 dice, la traducción lenguaje actual: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Amén. Quien se rinde ante un problema, mientras que el necio actúa con necedad, amén, y demuestra la falta de carácter, el hombre sabio fortalece su carácter en medio de la prueba. Un matrimonio feliz no es feliz porque no enfrente dificultades o adversidades en su vida. Es feliz porque ha sabido gestionar las dificultades con sabiduría. Amén. La felicidad, amados hermanos, aleluya, en un matrimonio se logra no porque se esté exento de problemas, no porque usted ve un matrimonio feliz y mira qué felices son ellos, no tienen problemas. La felicidad no está en no tener problemas, la felicidad está en saber gestionar, saber lidiar la presión, saber enfrentar esos momentos complicados y difíciles, aleluya, que en ocasiones nos superan, pero cuando uno se deja guiar por el Señor, Dios establece caminos y formas y maneras sabias para poder salir adelante, para poder salir avantes, para poder salir victoriosos aún a pesar de los problemas que puedan llegar a tu vida. Tenemos que gestionar las situaciones con sabiduría. Sin embargo, Nabal era un hombre insensato, era un hombre que le daba honor a su nombre, porque el nombre de Nabal significa necio. Amén. El nombre de Nabal significa necio. Proverbios 20 versículo 3 dice, la Nueva Versión Internacional: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Amén. Nabal pudo haberle dado solución, pudo haber buscado una solución al problema, pero lo que hizo fue complicar el problema. Porque dice que honroso es, amén, al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. La forma en que resuelves las situaciones determina en qué lado, en qué posición tú te encuentras. La forma en que tú resuelves las situaciones en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, determina en qué lado, en qué esquina, amén, en el lado necio o en el lado sabio. Pero tanto sabios como necios enfrentan dificultades. Jesús habló de una parábola de los dos cimientos. Un hombre que, queriendo edificar su casa, buscó un lugar donde pudiera establecer su casa, y dice que trabajó, hondó, dice la escritura, buscó un lugar sólido, un lugar estable para edificar su casa. A él, dice, lo voy a comparar, a ese hombre lo voy a comparar con aquellos que oyen mi palabra y la hacen, porque es sabio escuchar lo que Dios dice y aplicarlo en nuestra vida. Pero también otro hombre en la misma situación, amén, queriendo edificar su casa, porque tanto a sabios como necios, aleluya, se nos desafía todos los días. Pero la forma en que respondemos y resolver nuestros problemas, hermanos, determina en qué posición estamos. Y entonces dice que este hombre, queriendo edificar también casa, en el verso 26 del capítulo 7 de Mateo, dice la escritura que queriendo edificar su casa, edificó su casa sobre la arena. Las adversidades, las circunstancias llegaron tanto a aquel que edificó su casa sobre un lugar sólido, como también aquel que edificó su casa sobre la arena. Mientras que la casa del que edificó sobre un lugar sólido quedó firme y estable y no sufrió ningún daño, la casa edificada sobre la arena se vino abajo. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado necio o del lado sabio? ¿Sobre dónde estamos edificando? ¿Sobre un lugar sólido o sobre un lugar inestable? Cristo es el mejor fundamento para nuestra vida, y los sabios saben
edificar sobre él. Den un aplauso fuerte al Señor. Número 2. La segunda verdad es que las malas actitudes echan a perder las buenas oportunidades. Las malas actitudes echan a perder las buenas oportunidades. Nabal tenía mucha riqueza. Era un hombre que tenía una propiedad y tenía una capacidad, hermanos, económica bastante fuerte. Era un hombre rico. Sin embargo, tenía muchos defectos. La Biblia no nos dice de qué forma este hombre había logrado hacer toda esta riqueza, pero se puede suponer que al ser descendiente de Caleb, él pudo haber sido beneficiado con la heredad de su linaje. Si usted recordará, Caleb fue uno de aquellos hombres que se mantuvo fiel a Dios. Tanto él como Josué tuvieron fieles al Señor. Cuando el pueblo se rehusó a conquistar la tierra prometida por la información que dieron aquellos 10 espías incrédulos de poder tener la capacidad para enfrentar la situación y poder conquistar la tierra prometida, la Biblia dice que Caleb animaba al pueblo y le decía: claro que podemos, Dios está con nosotros, el brazo que estaba con ellos ha sido quebrado, pero Dios está con nosotros, vayamos y conquistemos la tierra. Pero la Biblia dice que el pueblo se rebeló, el pueblo no quiso hacerlo, y entonces Dios los llevó a caminar por 40 años hasta que muriera toda esa generación. Pero Dios fue muy claro, dijo Dios: excepto mi siervo Caleb. Amén. Y entonces Dios le promete una heredad. Y entonces cuando Josué, que había conquistado la tierra juntamente con todos aquellos que habían entrado a la tierra prometida, estaba repartiendo las tierras a las tribus, Caleb miraba que uno agarraba allá, uno se iba para aquel lado y otro para acá, y de pronto levanta la mano y dice: Josué, acá estoy. Amén. Ya soy grande de edad, ya soy viejo, pero recuerdo todavía como si fuera ayer que Dios dijo una palabra, y Dios dijo: yo le voy a heredar a él una tierra y se la voy a dar también a su descendencia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Dios cumple sus promesas. Y entonces dice la escritura que Caleb reclamó su tierra y Josué le dijo: escoge lo que tú quieras. Y entonces Caleb puso su mirada en un monte, y ese monte estaba habitado por gente guerrera, pero él dijo: ese monte lo quiero para mí y para mi casa. Dios, hermanos, aleluya, ayudó a Caleb y le dio sabiduría a Caleb, porque Caleb ya era un hombre viejo, ya no era aquel guerrero de hace algunos años atrás, aunque él decía: me siento como que tengo 40, pero él fue sabio y él buscó a las personas, amén. Él buscó a la gente para que pudieran ayudarlo a conquistar ese terreno. Y Dios se lo dio, todo ese monte, a él y a su familia. Seguramente, hermanos, este hombre Nabal pudo haber alcanzado parte de esa herencia, porque Dios así lo había declarado. Dios así lo había prometido: se la daré a su descendencia también. Entonces, algunos dicen: es que es imposible que un hombre tan necio como Nabal haya hecho tanta riqueza, haya amasado tanta riqueza por su necedad, porque dice la Biblia que era un hombre duro y de malas obras, era un hombre insolente y de malas conductas. Pero como todos, tuvo su oportunidad de enmendar su conducta y cambiar. Cuando David le solicitó esa ayuda, esa provisión, él pudo haber accedido y pudo haber marcado un antes y un después. Como todos aquí tenemos esa misma oportunidad. Lo que hayamos hecho en el pasado, Dios lo puede cambiar gracias a la oportunidad que podemos alcanzar al recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa oportunidad solamente la da Jesús.
Y cuando tú la aceptas, tú puedes cambiar y tu vida va a ser transformada y tu manera de ver las cosas va a ser cambiado y tu manera de pensar es cambiada y tu familia va a ser bendecida. Pero la Biblia nos enseña que Nabal se rehusó a la oportunidad que se le presentó. Nabal tenía un pleno conocimiento de la situación de David. Él sabía lo que estaba sucediendo con David. Él menciona: muchos siervos huyen de sus señores, haciendo alusión que David estaba huyendo de Saúl. Pero no entendía, él no comprendía. David pudo haber enfrentado a Saúl, pero David, él reconocía que Saúl era el ungido de Jehová. Y aunque Dios ya había declarado que David habría de suceder en el trono a Saúl, David determinó hacerse un lado para que Dios fuera quien trabajara, aleluya, en relación con Saúl. Así que se escondió en Carmel, aleluya, y mientras estaba ahí se juntaron con él personas a fin de fortalecerse también. Pero este hombre Nabal entendía la situación que vivía Saúl también. No solamente que David estaba ahí, porque el reinado de Saúl estaba en picada. Por todo era sabido que la llegada de David al trono era inminente. Pero en esos momentos Nabal, al presentarse la oportunidad de brindarle la ayuda al futuro rey de Israel, su mala actitud no se lo permitió. No lo vio de esa manera. Hay oportunidades que llegan a nuestra vida, pero a veces por una mala actitud no la logramos percibir. No logramos ver esas oportunidades porque nuestras malas actitudes no nos dejan ver que Dios ha abierto una puerta, que Dios ha abierto un camino, que Dios ha abierto una posibilidad, porque Dios es un Dios que abre camino donde no hay. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios abre puertas y dice la Biblia que cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar, y cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir. Aleluya. Su mala actitud de Nabal no le permitió ver a David de esa manera, así que se dejó llevar por su necio corazón. El emperador romano Cicerón dijo estas palabras: la necedad es la madre de todos los males. Nabal tuvo la oportunidad de consolidar su linaje, sin embargo le fue más fácil congraciarse con los ideales y pensamientos de un líder como Saúl que con un hombre como David. Con cuánta razón escribe el proverbista en el capítulo 13, versículo 20, la Nueva Traducción Viviente dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Él se congració con Saúl, con los pensamientos, con los ideales de Saúl, y dejó pasar la oportunidad, amados hermanos, de congraciarse, aleluya, con el futuro glorioso de una nación que está siendo dirigida por Dios. Porque eso representaba a David. David representaba, amados hermanos, el futuro próspero de toda esta nación de Israel, cuando una nación se deja dirigir por el Señor. Y eso es lo que representaba a David. Pero Nabal, por su necio corazón, se congració con Saúl, amén, y dejó pasar la oportunidad, aleluya, de alinearse a los planes y a los propósitos de Dios. A menudo nos quejamos de la falta de oportunidades sin darnos cuenta que las oportunidades siempre han estado ahí, pero no supimos darnos cuentas de ellas, porque las malas actitudes del necio echan a perder las buenas oportunidades. La Biblia dice en Proverbios 18, versículos 6 y 7: los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña, la boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Ahora, Nabal no solamente, aleluya, tuvo esa oportunidad de congraciarse con David, sino que Nabal tenía una herencia espiritual enorme. Ya lo he mencionado, era del linaje de Caleb. Es interesante, hermanos, que fue precisamente las buenas actitudes de Caleb lo que le llamó la atención delante de Dios. Si usted va al capítulo 14 de Números, en el versículo 24,
Cuando Dios está hablando al pueblo de Israel, Dios se refiere a Caleb como un hombre con un espíritu diferente. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma: en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredarán. Hubo en él otro espíritu y decidió en pos de mí, dice la Reina Valera del 60. Las actitudes del sabio, a diferencia de que las actitudes malas del necio lo llevan a perder la oportunidad grande, enorme, la puerta que Dios está abriendo. A veces la actitud del necio o la actitud del necio no le permite ver esa puerta, mientras que las actitudes del necio hacen estas cosas. Las actitudes sabias, las actitudes buenas, cuando tenemos una buena actitud, amado hermano, podemos tomar ventaja de las oportunidades que se van abriendo en nuestro camino. Podemos tomar ventaja de cada oportunidad y de cada momento que Dios, aleluya, abre delante de nosotros. Nabal no se parecía en nada a Caleb. Amén. Y sus siervos así lo señalaron. Cuando le dijeron a Abigail: no hay forma de hablar con él. No hay quien pueda hablar con él. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Estaban diciendo: ¿de qué sirve hablar con Nabal? Es tan necio que no haya razón, que no escucha razones. Porque así es el necio. El necio no escucha razones. Él piensa que está en lo correcto, dice Proverbios en el capítulo 12, versículo 15. Piensa que su camino es el correcto y no escucha razones. Pero el sabio escucha. El sabio presta atención. Y Nabal, por su necio corazón, no pudo descubrir la oportunidad que estaba delante de él. No se parecía en nada a Caleb, aun cuando él tenía una herencia espiritual enorme de la que pudo haber hecho tomado ventaja. Amado hermano, simplemente se negó a hacerlo. No le bastó el saber, aleluya, de qué linaje venía, aleluya, el ejemplo de Caleb, la forma en que Caleb presentó una buena actitud, no le bastó. Y es que, amados hermanos, la verdad es que las virtudes no se heredan. Las virtudes no se heredan, las virtudes se anhelan, las virtudes se aprenden, las virtudes se cultivan, las virtudes se alcanzan. Si usted quiere desarrollar humildad y carácter, aleluya, esto va a depender en gran manera en nuestra búsqueda de ellas. Si queremos desarrollar esta clase de virtudes, necesitamos enfocarnos y concentrarnos a buscarlas con la ayuda de el Señor. Sin embargo, y muy a pesar de esa herencia tan enorme espiritual que él tenía, no le fue suficiente. Usted y yo tenemos una herencia mayor. Usted y yo tenemos una herencia mayor y tenemos que tomar ventaja de eso. El apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5, la Nueva Versión Internacional: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Necio o sabio, tus actitudes señalan de qué lugar, en qué lugar tú te encuentras. En qué lugar tú te encuentras. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, la Nueva Versión Internacional nos dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo, note esto, cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Las malas actitudes echan a perder las buenas oportunidades. Y por último, nuestra reacción a las adversidades revela el nivel de sabiduría. Revela nuestro nivel de sabiduría. Ese nivel de sabiduría se muestra precisamente a través de nuestras reacciones. El tiempo en que David se acercó a Nabal era un tiempo de festividad. Se estaban
trasquilando, ¿verdad? No rapando, trasquilando a las ovejas. Y eso era causa, una razón de celebración. Una fiesta se había preparado porque cuando se trasquilaban a las ovejas, eso era motivo de fiesta porque venían ganancias. Amén. Porque eran tiempos de prosperidad cuando se hacía este tipo de cosas. Así que lo que más le sobraba a Nabal en ese tiempo era precisamente comida. Se había preparado un gran banquete. Nabal no podía decir: es que no tengo, es que no puedo. De hecho dice: tengo, pero no le voy a quitar el plato a mis siervos para dárselo a los tuyos. Nabal no tenía problemas porque era un hombre rico. Él pudo haberse extendido y haber bendecido el liderazgo de David y haberse mostrado generoso de esta manera a través de sus reacciones. Sin embargo, Nabal, por su necio corazón, se rehusó a hacerlo. Ahora, legalmente, en las normas de hospitalidad, él estaba comisionado a hacerlo. Cuando alguien pasaba temporalmente a ciertas provincias, era legal. Se esperaba que las personas que vivían en esa provincia mostraran generosidad, mostraran hospitalidad a las personas que iban de paso. Sin embargo, ni a eso Nabal estuvo dispuesto a responder. Los problemas que se presentaron para Nabal, hermanos, se complicaron porque su reacción no fue adecuada. Nuestro nivel de sabiduría se expresa no mientras cantamos. A veces pensamos: mira, qué bonito canto, qué bonito alabo al Señor, cuánto tiempo oro, cómo sirvo, alguna realización de algún trabajo ministerial. A través de esas cosas usted no muestra el nivel de sabiduría. Su nivel de sabiduría se expresa en la forma en que usted reacciona. En la forma en que usted reacciona. Yo lo he dicho en otras ocasiones: usted no tiene control de las acciones de las personas, pero sí tiene control de la forma en que usted reacciona a las acciones de la persona. Y es ahí donde, en nuestras reacciones, donde se muestra nuestro nivel de sabiduría. Como padres, como hijos, como esposos, las esposas. La forma en que acciona su esposo, usted no es responsable, usted no tiene control de esas acciones, pero sí tiene control de la reacción hacia su esposo y viceversa. Las acciones de su esposa usted no las controla, pero las reacciones suyas hacia su esposa usted sí las puede controlar. Pero cuando actuamos neciamente, no tenemos control de nuestras reacciones, o reaccionamos equivocadamente, o reaccionamos como no conviene, y es ahí donde el problema se vuelve un problema más grave. Amén. Un problema más complicado. Por eso tenemos que poner atención a la forma en que reaccionamos en la vida. Tenemos que responder a la pregunta: ¿en dónde, en qué posición estamos? ¿Necios o sabios? ¿Cómo usted está reaccionando a un problema económico, por ejemplo? ¿Cómo reaccionamos a esos momentos de escasez? Hay gente que se ve necesitado en la economía, o de pronto las finanzas empiezan a bajar, pero su forma de reaccionar a esa situación a veces complica más la situación, porque en vez de hacer ajustes, amén, siguen viviendo o siguen alimentando un estilo de vida que no pueden sostener, y entonces se vuelve un problema más grave. Pero ¿qué es lo que hace el sabio? Amén. ¿Qué es lo que hace el sabio? El hombre sabio empieza a hacer ajustes. El hombre sabio empieza a valorar cuál es la situación económica, cuáles son las prioridades, qué son aquellas cosas importantes en la vida. El hombre sabio junta a su familia, habla con su esposa, escucha lo que su esposa dice, lo que sus hijos de pronto plantean, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, y empiezan a presentarse ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los ajustes, la forma en que reaccionamos, muestra nuestro nivel de sabiduría. Amén. Entonces, es a través de nuestras reacciones que nosotros mostramos sabiduría. Hemos hablado mucho de Nabal,
Pero la verdad es que Abigail era quien personificaba la sabiduría dentro de esa familia. Proverbios capítulo 12, versículo 14 dice, la Nueva Versión Internacional: cada uno se sacia del fruto de sus labios. Recuerde, sus reacciones, hermanos, potencializan ya sea su capacidad de resolver un problema o de complicarlo. Pero cada uno se sacia del fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Sus reacciones determinan en qué lugar, en qué posición usted se encuentra. La verdad es que Nabal era necio. Sus empleados lo sabían. No hay manera de hablar con él. Dice que el verso que leíamos del capítulo 12 de Proverbios, versículo 23, dice que el sabio no hace alarde de su conocimiento, pero el necio publica su necedad. Amén. A un necio no hay que investigarlo. Solito aquí estoy. Amén. Solito se dice, aquí estoy. ¿Sí? Si me buscan, aquí estoy. Amén. ¿Me entiende? El necio hace pública su necedad. Nabal hacía pública su necedad, tanto que sus propios empleados, mire, llegó un momento en que uno de sus empleados dijo: ¿de qué me sirve estar aquí con Nabal? Es una pérdida de tiempo. La palabra necio en la Biblia, hermanos, se traduce de una raíz que significa sin sentido. No tiene sentido, no hay razón por qué seguir perdiendo el tiempo con un hombre como este. Así que la Biblia dice que este hombre decidió ir con Abigail. Este hombre entendió, aleluya, que la solución no estaba en Nabal. La solución no estaba en su amo. La solución no estaba en un hombre necio. Así que él entendió que la solución estaba en el criterio de Abigail para tratar este tipo de situaciones. Y entonces se fue con la esposa de Nabal. En el versículo 17 dice: y ahora pues, le estaba diciendo, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Es tu criterio, es lo que tú digas que se tiene que hacer lo que va a resolver esta situación. Y entonces, si usted conoce la historia, recordará, aleluya, que Abigail pronto empezó a actuar, y lo primero que hizo fue buscar los alimentos ahí que estaban cerca, las provisiones, y llenó a sus siervos y les dijo: vayan a David y llévenle todas estas provisiones, yo voy enseguida. Y entonces ella iba detrás de sus siervos a presentarle la provisión a David. Y yo quiero mencionar rápidamente 4 cosas, hermanos, que nos hablan de Abigail, de qué es lo que comprende la sabiduría, qué es lo que comprende una acción sabia. La primera cosa que encontramos es que la sabiduría comprende saber escuchar. Usted es sabio cuando usted presta atención a lo que se está diciendo. Mi esposa y yo siempre hemos tomado decisiones juntos. Amén. Y aun cuando yo tengo ya una situación en la que digo: bueno, esta es la decisión que voy a tomar, siempre me gusta escuchar. Siempre me gusta preguntarle a ella. ¿Por qué? Porque lo que hace es darme una amplia. A veces me encuentro con que hay cosas que ella ve que yo no he visto. Y entonces o afirma lo que yo ya he pensado hacer, o simplemente me dice: ¿sabes qué? Tienes que pensártelo con más calma. Pero saber escuchar, Jesús dijo: el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca es un hombre que escucha y hace de acuerdo a lo que escucha. Pero no se puede ser sabio si no se escucha. De hecho, Nabal era necio. Y el necio no escucha. Por eso decía: es un hombre que no tiene sentido hablar con él. No se puede hablar con él. ¿Por qué? Porque se es necio. Pero el sabio, hermano, si usted lee toda la historia, se dará cuenta que Abigail prestó atención a cada detalle que se le estaba informando, porque ella supo escuchar. Y cuando tú sabes escuchar, tú vas a actuar como se debe.
Tú vas a tener claro los pasos que tú tienes que dar. A diferencia de Nabal, Abigail supo escuchar. Segundo, también la sabiduría comprende la aplicación adecuada de los principios bíblicos. Es importante no solamente saber lo que dice la Biblia, sino hacer lo que dice la Biblia. Cuando Dios le dice a Josué, voy a prosperar tu camino, lo dice, o dice Dios, lo voy a prosperar no solamente porque escuchas mis mandamientos, sino porque actúas de acuerdo a ellos. De nada sirve tener el consejo si no lo aplicamos. Hay gente que escucha el consejo, pero no lo aplica. Hay gente que escucha y sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Necesitamos actuar con sabiduría. Y la sabiduría no es solamente oír. La sabiduría también es aplicar lo que hemos escuchado. Los principios bíblicos están ahí para aplicarlos. Y en tiempos como los que estamos viviendo, en tiempos como los que estamos nosotros, aleluya, experimentando cuando vienen momentos de pruebas, porque recuerde que las pruebas y las adversidades vienen a sabios y a necios, pero la diferencia está en que el sabio aplica los principios de la palabra del Señor. Abigail era una mujer sabia, y la sabiduría, además de saber escuchar, además de aplicar adecuadamente los principios bíblicos, la sabiduría también ejerce dominio propio. Dominio propio, cuando usted se deja llevar por sus impulsos y ya dijo lo que no quería y ya actuó como no le convenía. A veces nos hemos encontrado en esa situación, ¿sí o no? Seamos sinceros. Pero nos movieron las emociones, nos movieron los impulsos, el enojo, la ira, ¿verdad? Cuando las pasiones se dejan liberar y no se les pone control, hermanos, vamos a cometer muchas faltas, vamos a cometer muchos errores. Pero ¿qué sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo traiga control a nuestras vidas? Ya no es lo que yo digo, ya no es lo que yo pienso, es lo que el Espíritu Santo está desarrollando en mí, su obra. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, es dominio propio. Amén. Cuando dejamos que Dios controle nuestras fuerzas y dejamos que Él guíe nuestros pasos, hermanos, vamos a ser sabios. Cuando se es joven, a veces uno quiere liberar todo lo que trae, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, uno puede va tomando cierto grado de sabiduría y uno empieza a ejercer más dominio propio a nuestras decisiones. Amén. Pero esto no tiene que ver con edad. Dios quiere jóvenes sabios. Dios quiere desarrollar un crecimiento. La Biblia dice que Cristo crecía físicamente, pero también crecía en gracia y en sabiduría de Dios. Y ese mismo ejemplo lo tomamos nosotros en nuestras vidas. Hay que ejercer dominio propio porque esto trae sabiduría. Y por último, practicar la humildad. Esta mujer fue tan humilde. Pasen los músicos, por favor. Esta mujer fue tan humilde porque el sabio no hace alarde de su sabiduría. Amén. Esta mujer pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Te quedas con tu problema, Nabal? Yo me voy a casa de mis padres. O me voy con mi comadre. O me voy a ver a dónde. Pero este problema tú lo hiciste, tú te quedas con él y yo me voy. Pero esta mujer fue tan humilde. De hecho, cuando llega con David le dice, perdona, yo he cometido pecado. Así le dice, léalo. Ella se echó la culpa. Ella dijo, yo soy quien he fallado, pero te pido perdón. Pero la humildad, fíjese, de esta mujer. La humildad de esta mujer es que ella no tomó el mejor carruaje, tenía dinero. Pudo haber tomado alguno de sus siervos y decirle, prepara el mejor caballo, prepara el mejor carruaje, porque voy a encontrarme con David y que David sepa quién soy. Pero la Biblia dice que ella tomó un burro, se montó en él e iba detrás. El burro representaba, hermanos, una llegada. Cuando venía un encuentro, el burro representaba un encuentro pacífico. Amén. Un encuentro pacífico. ¿Sabe lo que es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, hermanos,
La sabiduría que desciende del cielo, dice Santiago en el capítulo 3, verso 17, es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y es sincera. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Y ella venía montada en un burro. Y entonces cuando David la ve llegar en un burro, dice: esta mujer viene en paz. No viene a hacer problemas, no viene a echarle leña al fuego, no viene a complicar más la situación. Esta mujer viene en paz. Y apenas baja del burro, y dice la escritura que se humilla delante de David y le dice: perdóname. Una persona sabia es humilde. Una persona sabia expresa su necesidad de Dios y su dependencia en el Señor. Dios quiere que seamos humildes también en nuestro corazón. Dios quiere que desarrollemos esta clase de virtud en nuestras vidas. La historia señala que David detuvo su ira. De hecho, si usted lee la Biblia, se dará cuenta que David le dice: gracias. Alabado sea el Señor por ti, Abigail. Porque David en ese momento no le había caído el 20, porque a veces la ira, hermanos, te hace hacer cosas que ni te imaginas. Pero cuando ve la actitud de esta mujer sabia, la Biblia dice que David le dijo: gracias porque me detuviste de hacer una tontería, de hacer algo que no estaba bien y haber manchado mis manos con la sangre de Nabal y de todos estos hombres. Porque en un momento de coraje y de rabia y de ira, él quiso acabar con toda la casa de Nabal. Pero gracias a ti, Abigail, por tu sabiduría, me has tranquilizado y me has detenido. El resultado de la necedad de Nabal fue perdonado, su vida fue perdonada. Mire, mientras estaba toda esta situación, la mujer estaba arreglando la situación, Nabal estaba en su heredad emborrachándose. La Biblia dice que se emborrachó tanto que cuando Abigail llegó y le dijo: mira todo lo que has causado, pero ya la situación está arreglada, y quiso llevarlo a entrar en razón, pero aquel hombre siguió emborrachándose. Amén. El siguiente día, ¿y sabe lo que sucedió? David no lo mató, pero a los 10 días ese hombre cayó muerto por su necedad. Porque la necedad nos conduce a una situación como esta. Mientras que la necedad de Nabal lo llevó a la muerte, la sabiduría de Abigail. Mire que Abigail, hermanos, dice la escritura que llegó a ser la esposa de David. Llegó a ser la reina. Llegó a ser, aleluya, la esposa del rey David. Por eso la pregunta tiene que encontrar una respuesta en nuestras vidas. Y usted tiene que responder de qué lado usted se encuentra. El consejo bíblico es que busquemos la sabiduría de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Estoy terminando. Proverbios capítulo número 3, versículo 13 en adelante, dice: alegre es el que encuentra sabiduría, el que aquí adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida, a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Dios quiere que nosotros desarrollemos sabiduría. De esta manera habremos nosotros de encontrar siempre, aleluya, el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas.